Nadie escuchó su respiración agitada. Nadie vio cómo sus dedos se aferraban al borde de la silla, como si eso pudiera mantenerla anclada al mundo. En una habitación cerrada, lejos de las calles iluminadas, una joven de 19 años esperaba su destino, mientras adultos desconocidos la observaban como si fuera un objeto. No estaba en una película, no era una leyenda antigua, estaba ocurriendo ahora mismo. Había sido llevada allí por las mismas manos que la vieron crecer. Y mientras el reloj avanzaba, una sola pregunta se volvía insoportable. ¿Alguien iba a detener aquello antes de que fuera demasiado tarde? Ella venía de un lugar donde la pobreza no era una fase, sino una herencia. Un barrio olvidado, construido con paredes frágiles y sueños aún más frágiles. Desde niña, aprendió que su piel la hacía visible para el desprecio e invisible para las oportunidades. En la escuela, los maestros la miraban con lástima. En la calle, la gente cruzaba al otro lado. Creció sintiendo que el mundo ya había decidido quién era antes de que pudiera descubrirlo por sí misma. Aún así, guardaba una esperanza pequeña pero persistente. Algún día saldría de allí. En su casa, la esperanza no alcanzaba. Sus padres habían sido derrotados por un sistema que nunca les ofreció una salida real. Trabajos mal pagados, puertas cerradas, promesas rotas. Cada año era más difícil poner comida en la mesa. Cada noche se convertía en una discusión silenciosa sobre cómo sobrevivir un día más. La desesperación fue creciendo como una sombra, lenta pero constante. Cuando alguien apareció con una oferta, no la vieron como una amenaza, la vieron como un milagro. Le dijeron que era una oportunidad, que en la ciudad podría trabajar, ganar dinero, ayudar a la familia. Le hablaron de un futuro mejor, de un camino que por fin se abría. Ella dudó. Algo dentro de ella se resistía, pero el cansancio en los ojos de su madre, la derrota en la postura de su padre, pesaron más que sus miedos. Subió al vehículo creyendo que estaba dejando atrás la miseria. No sabía que estaba entrando en otra forma de prisión. El edificio al que llegó no tenía ventanas visibles. Los pasillos eran fríos, sin identidad. Cada paso la alejaba de todo lo que conocía. Nadie le explicó nada con claridad. Solo le pidieron que esperara. La sentaron en una sala donde el aire parecía más pesado que en cualquier otro lugar. Allí comprendió que no estaba a punto de empezar una nueva vida, estaba a punto de ser intercambiada. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un hombre caminaba bajo la lluvia con los hombros encorvados por años de cansancio. Había perdido a su esposa mucho tiempo atrás. No solo la había perdido a ella, sino también la fe en un mundo justo. Trabajaba limpiando espacios que otros ensuciaban sin pensar. Dormía en una habitación pequeña, con paredes desnudas y recuerdos que dolían. Para la mayoría era invisible, para algunos sospechoso. Su piel lo marcaba antes de que pudiera hablar. Aquella noche no buscaba nada extraordinario, solo refugio. El clima lo obligó a entrar en un edificio donde nunca había estado. Sintió desde el primer momento que algo no encajaba. El silencio no era normal. La tensión se podía casi tocar. Caminó sin rumbo fijo, guiado por una sensación difícil de explicar. Entonces la vio. La joven estaba sentada, inmóvil, rodeada de miradas que no la veían como persona. El hombre no entendió todos los detalles, pero entendió lo esencial. Aquello no era un trabajo, no era una entrevista, era una transacción, y ella era el producto. Algo se rompió dentro de él. Recordó a su esposa. Recordó cómo nadie la defendió cuando enfermó, cómo el sistema la dejó morir lentamente. Recordó cada vez que bajó la cabeza para evitar problemas, cada vez que aceptó la injusticia porque parecía demasiado grande para enfrentarse a ella. Frente a esa joven, comprendió que el silencio también era forma de violencia. Dentro de la sala el ambiente se volvía más denso. La joven sentía como su mundo se encogía. Cada segundo la acercaba a un futuro que no había elegido.
Pensó en su infancia, en el olor de la tierra después de la lluvia, en los sueños que nunca llegó a contarle a nadie. Pensó que tal vez su vida ya había terminado sin haber empezado de verdad. Fuera del círculo de poder, el viudo permanecía quieto, observando. Sabía que no pertenecía a aquel lugar. Sabía que nadie lo tomaría en serio. No tenía dinero, ni influencia, ni protección. Solo tenía una certeza. Si se iba, ella desaparecería para siempre. Y mientras la sala no se detuvo por su presencia. Nadie le dio importancia al hombre empapado, con ropa gastada y mirada cansada. Para ellos, era solo otra sombra fuera de lugar. Él permaneció en silencio, observando cómo la joven era movida ligeramente para que todos pudieran verla mejor. Su cuerpo estaba rígido, su mente en otro lugar. Cada gesto suyo revelaba que ya no se sentía humana. El ambiente estaba cargado de una normalidad cruel. Aquello no era improvisado, era un sistema, un ritual repetido tantas veces que ya no provocaba preguntas. La pobreza, el racismo y la desesperación habían creado un mercado donde las vidas como la suya valían menos que cualquier objeto de lujo. Nadie allí se veía a sí mismo como villano, solo como parte de un negocio. El hombre comprendió que para ellos, la joven no era una persona con historia, con recuerdos, con miedos. Era una oportunidad, un número, un cuerpo que podía ser comprado. Y entendió algo más doloroso todavía. Si ella hubiera nacido con otro color de piel, en otro barrio, con otro apellido, no estaría sentada allí. Él retrocedió un paso, como si el peso de la realidad lo empujara. Pensó en irse, pensó en protegerse. Había pasado su vida sobreviviendo, evitando problemas, aprendiendo que enfrentarse al poder solo traía más heridas. Nadie lo ayudaría si algo salía mal, nadie lo defendería. Pero cada vez que miraba a la joven, algo dentro de él se negaba a obedecer esa vieja lección. Ella, por su parte, sentía cómo su mente comenzaba a desconectarse. Era la única forma de soportarlo. No lloraba, no gritaba. Había aprendido que el dolor más profundo es silencioso. Observaba el suelo, como si en las grietas pudiera encontrar una salida. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que entró allí. El tiempo se había vuelto irrelevante. Solo existía la espera. A su alrededor, los hombres evaluaban, calculaban, comparaban. El aire se llenaba de una tensión que no venía del miedo, sino del deseo de ganar. Cada movimiento parecía empujarla más lejos de sí misma. Sentía que su identidad se disolvía, que su nombre perdía sentido. Ya no era hija, ni joven, ni persona. Era algo que pronto pertenecería a otro. El viudo caminó unos pasos más. Cada metro le costaba como si avanzara contra una tormenta invisible. Sabía que todos podían verlo. Sabía que su presencia no era bienvenida. El sistema estaba diseñado para personas con poder, no para hombres como él. Aún así, siguió adelante. Recordó su infancia, las veces que vio a su madre humillada en tiendas, las miradas de desconfianza, los susurros cargados de prejuicio. Recordó cómo aprendió que su piel era una barrera, que debía ser pequeño para sobrevivir. Esa noche, sin darse cuenta, estaba desaprendiendo todo eso. La joven levantó la vista por un instante. Sus ojos se cruzaron con los de él. No hubo palabras, no hubo gestos claros, solo una conexión frágil, casi imposible. Él vio en ella no solo miedo, sino algo más profundo, la sensación de estar siendo borrada del mundo. Ella vio en él algo que no había visto en nadie más allí: humanidad. El proceso avanzaba. Todo estaba listo para cerrarse. Cada segundo que pasaba reducía las posibilidades de que algo cambiara. El hombre sintió que el tiempo se comprimía, que el momento decisivo se acercaba con una rapidez cruel. Sabía que si no hacía nada ahora, no habría después. El miedo lo atravesó. Miedo a ser expulsado, miedo a ser golpeado, miedo a desaparecer sin que nadie lo notara. Pero ese miedo ya no era más fuerte que la imagen de la joven perdiéndose para siempre. Respiró hondo. No tenía un plan,
No tenía recursos reales, solo tenía una decisión que comenzaba a tomar forma dentro de él. Una decisión que desafiaba todo lo que el mundo le había enseñado sobre su lugar. Mientras la sala se preparaba para el final, mientras la joven sentía que su futuro se cerraba como una puerta sin manija, el hombre dio otro paso hacia el frente. Esta vez no para observar, esta vez para intervenir. Y en ese instante, sin que nadie lo supiera aún, el equilibrio de aquel lugar empezó a resquebrajar. El ambiente se tensó apenas su presencia se volvió imposible de ignorar. No por respeto, sino por sorpresa. Un hombre como él no debía estar allí. Su ropa gastada, su postura humilde, su piel marcada por años de exclusión rompían la estética del lugar. Era una grieta en un espacio diseñado para el poder. Algunos lo observaron con fastidio, otros con burla silenciosa. Nadie imaginó que representara una amenaza real. Él avanzó con pasos lentos, como si cada uno pesara toneladas. Su corazón golpeaba con fuerza en el pecho, recordándole que estaba cruzando una línea invisible. Sabía que en ese mundo, personas como él existían solo para servir o desaparecer. No para intervenir, no para alterar el orden. Pero esa noche, el orden era una injusticia viva. La joven percibió el cambio en el aire antes de comprenderlo. Algo había alterado el ritmo de la sala. Levantó la cabeza y lo vio acercarse. No entendía quién era, no sabía qué pretendía. Solo sintió, por primera vez desde que había llegado, que el tiempo se había detenido. El sistema que la rodeaba comenzó a reaccionar. Miradas incómodas, cuerpos que se movían con inquietud, no por ella, sino por él. El viudo no pertenecía a ese círculo. Su sola presencia recordaba que aquello no era normal, que no todos aceptaban ese tipo de mundo sin cuestionarlo. Cada paso suyo era una negación silenciosa de lo que se estaba haciendo. No gritó, no causó escándalo. Su resistencia era más profunda. Era existir en un lugar que le negaba el derecho a existir. Era mirar a la joven como persona, cuando todos la veían como objeto. El miedo volvió a atravesarlo. Pensó en retroceder. Pensó que quizá todo aquello era demasiado grande. Pensó en la soledad que lo esperaba si fallaba. Pero entonces recordó algo que había aprendido demasiado tarde. El arrepentimiento pesa más que el fracaso. Había pasado su vida aceptando injusticias para sobrevivir. Esa noche, sobrevivir significaba no huir. La joven lo observaba sin comprender del todo. No sabía si aquel hombre estaba allí para ayudarla o si era solo otra pieza del mismo juego. La desconfianza era una herida que llevaba desde pequeña. Sin embargo, algo en él era distinto. No había deseo en su mirada, no había cálculo, solo una tristeza firme, una determinación silenciosa. El momento decisivo se acercaba. El proceso estaba a segundos de concluir. El futuro de ella estaba a punto de ser sellado por completo. El viudo sintió que el mundo entero se reducía a ese instante, a ese espacio entre lo que era y lo que podía ser. Avanzó un último paso. En su mente no había discursos ni estrategias, solo una verdad simple. Nadie más iba a hacerlo. Si esperaba, si dudaba, si cedía al miedo, ella desaparecería. Y entonces ocurrió lo impensable. Un hombre sin poder desafió un sistema construido para aplastarlo. No con violencia, no con gritos, sino con una acción que nadie esperaba de alguien como él. En un lugar donde solo contaba el dinero y la influencia, él se atrevió a romper la lógica completa del juego. La sala quedó suspendida en un silencio extraño. No era el silencio de la obediencia, sino el de la sorpresa. Por primera vez, alguien había alterado el ritmo natural de aquella injusticia. Por primera vez, el resultado no estaba garantizado. La joven sintió algo que no había sentido desde que salió de su casa. Incertidumbre mezclada con esperanza. No sabía qué iba a pasar. No sabía si aquello terminaría en algo peor. Pero ya no era solo una espectadora de su propia condena. Algo se había movido a su favor.
El viudo, de pie en medio de un mundo que no lo reconocía, comprendió que su vida entera lo había preparado para ese instante. No para ganar, sino para resistir. No para cambiar el mundo, sino para salvar una sola vida. Y en ese punto exacto, donde la injusticia parecía invencible, donde el sistema creía tener la última palabra, la historia tomó un rumbo que nadie había previsto. Porque a veces, el acto más poderoso no nace del privilegio, sino de la compasión de quien ya lo ha perdido todo. El equilibrio del lugar se quebró de una forma sutil, casi invisible, pero irreversible. No hubo gritos ni caos inmediato, solo una incomodidad profunda que recorrió cada rincón de la sala. Aquello que siempre había funcionado como una máquina perfecta, encontró resistencia por primera vez. Y esa resistencia no venía de alguien poderoso, sino del hombre que nadie había considerado importante. El sistema reaccionó como todo sistema que se siente amenazado, con frialdad, con desprecio, con la intención de borrar la anomalía sin alterar el espectáculo. Las miradas se endurecieron, los cuerpos se tensaron. No estaban acostumbrados a que alguien como él interrumpiera el flujo natural de su mundo. En ese espacio, las reglas eran claras. Unos mandaban, otros obedecían. Él no pertenecía a ninguno de los dos grupos. Era una falla. La joven observaba con el corazón acelerado. No comprendía exactamente qué estaba ocurriendo, pero entendía que algo extraordinario estaba en marcha. Su cuerpo seguía atrapado en la silla, pero su mente ya no estaba completamente sometida. Por primera vez desde que llegó, no se sentía totalmente sola. El hombre sintió el peso de todas las miradas sobre él. Eran miradas que no pedían explicaciones, sino sumisión. Miradas entrenadas para recordarle quién era, para devolverlo a su lugar. A lo largo de su vida, había aprendido a leer ese lenguaje sin palabras. Sabía lo que significaba. Sabía que lo estaban empujando hacia atrás sin tocarlo. Durante un instante, dudó. La memoria de años de humillación apareció con fuerza. Las veces que fue expulsado de lugares donde no encajaba, las ocasiones en que fue tratado como una amenaza solo por existir. La idea de retroceder se presentó como una tentación peligrosa, porque retroceder era familiar, era seguro, era lo que siempre había hecho. Pero entonces volvió a mirar a la joven. Vio en ella no solo una víctima, sino un reflejo de todo lo que el mundo había decidido ignorar. Vio el futuro que le estaban robando, vio la misma indefensión que había sentido su esposa cuando nadie la escuchó. Comprendió que si cedía ahora, esa imagen lo perseguiría el resto de su vida. Así que permaneció firme. No tenía fuerza física, no tenía autoridad, pero tenía algo que aquel lugar no sabía cómo manejar: la negativa a desaparecer. La joven comenzó a sentir que su respiración cambiaba. El nudo en su pecho ya no era solo miedo, era una emoción nueva, frágil, peligrosa, esperanza. No sabía si aquello terminaría bien, podía acabar en algo peor, pero el simple hecho de que alguien se negara a aceptar su destino alteraba todo lo que creía saber sobre el mundo. A su alrededor, la normalidad artificial se deshacía. Aquello que siempre había sido rápido y eficiente se volvía torpe. El tiempo se estiraba. El final ya no era inmediato, y en ese retraso, en esa pausa inesperada, nació una posibilidad. El hombre entendió que ese momento era irrepetible, que el sistema intentaría cerrarse de nuevo, que, si no iba más lejos, todo volvería a su cauce original. No podía permitirse medias decisiones. Había cruzado una frontera invisible. Ahora debía aceptar el costo. Sintió miedo, pero no retrocedió, porque había descubierto algo que nunca antes había experimentado. El miedo no desaparece cuando se hace lo correcto, pero deja de gobernar. En la mente de la joven, el mundo ya no era un túnel sin salida. Seguía siendo oscuro, seguía siendo peligroso, pero ya no estaba completamente sellado. Alguien había golpeado una pared que parecía eterna. Y mientras la sala intentaba recuperar el control, mientras el sistema buscaba recomponerse, ambos comprendieron, cada uno a su manera, que sus destinos ya estaban entrelazados.
Lo que ocurriera a continuación no solo decidiría el futuro de ella, también decidiría quién era él en realidad. Porque a veces la vida entera conduce a un solo instante, y ese instante había llegado. La tensión alcanzó su punto máximo. Cada segundo que pasaba parecía alargar la eternidad dentro de aquella sala. Los hombres que controlaban la subasta comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. No se habían preparado para esto. Nadie les había enseñado cómo manejar a alguien que no respondiera al miedo, que no obedeciera ni aceptara su lógica. El hombre se mantuvo firme, sus ojos fijos en la joven. No había palabras, solo determinación. Cada movimiento suyo transmitía un mensaje silencioso. No estoy solo, no aceptaré que esto suceda. Y por primera vez, la fuerza del dinero y del poder chocaba con algo que no podían comprar ni controlar: la humanidad. La joven, atrapada entre el terror y la esperanza, sintió como algo dentro de ella despertaba. Cada mirada de él era un recordatorio de que no estaba condenada a ser invisible, que alguien, incluso un desconocido sin recursos, podía desafiar todo un sistema por su vida. Por primera vez, se permitió sentir que aún tenía derecho a decidir sobre su propio destino. El ambiente se volvió eléctrico. Cada segundo de duda, cada titubeo de los que estaban en control, daba espacio a que la acción del hombre creciera en impacto. Otros comenzaron a percibir que algo estaba cambiando. Sus gestos, que antes eran de certeza y autoridad, empezaban a mostrar vacilación. Por primera vez, la certeza de la injusticia se tambaleaba. Con un último paso firme, el hombre se acercó lo suficiente para interponerse entre ella y los que la veían como un objeto. No necesitó palabras, su presencia fue suficiente. Una tensión silenciosa pero insoportable llenó la sala. Todos comprendieron que aquello ya no era un simple negocio, era una confrontación moral. La joven respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que el mundo la había abandonado. Sabía que no estaba segura al 100%, pero la semilla de la esperanza ya estaba plantada. El hombre, consciente de que este momento definiría su vida tanto como la de ella, dio un paso más hacia adelante, dejando claro que no retrocedería. En ese instante, todo cambió. La sala, que antes dictaba con precisión cada destino, quedó paralizada. La subasta estaba detenida. Los relojes internos del lugar parecían congelados. Lo que todos habían dado por seguro ya no lo era. Un solo acto de valentía había roto la rutina de la injusticia y abierto una puerta donde no parecía haber ninguna. La pregunta que flotaba en el aire era clara. ¿Quién tenía ahora el poder? No era el dinero, no era la influencia, era la humanidad y la decisión de no aceptar lo que estaba mal. Y mientras todos contenían la respiración, la joven comprendió que aquel hombre, un extraño en un mundo que lo ignoraba, acababa de darle una oportunidad de vivir de nuevo. Ese fue el punto de inflexión, un instante donde el miedo dejó paso a la acción, donde la injusticia se encontró con la resistencia y donde la vida de una joven de 19 años, que había sido tratada como un objeto, comenzó a ser respetada como lo que siempre. La sala permaneció en un silencio tenso durante lo que parecieron minutos, aunque probablemente fueron segundos. Nadie se movía, nadie respiraba con normalidad. Los hombres que habían preparado aquella subasta comenzaron a sentir que habían perdido el control. Sus gestos calculados, antes seguros, ahora temblaban con la duda. La presencia del viudo había creado una grieta en su sistema perfecto, y no sabían cómo repararla. El hombre se mantuvo firme, su mirada fija en la joven. No había palabras, solo determinación silenciosa. Cada gesto suyo decía: esto termina ahora. Y mientras los que creían tener el poder dudaban, él tomó la decisión más importante de su vida: no permitir que aquella injusticia continuara. Los segundos se estiraban como horas. La joven lo observaba, confundida pero esperanzada. Por primera vez desde que había sido llevada allí, no se sentía completamente indefensa. Su corazón volvió a latir con fuerza, no solo por el miedo, sino por la posibilidad de un futuro distinto. Su cuerpo seguía atrapado, pero su mente comenzaba a sentirse libre. El ambiente cambió.
Lo que antes era rutina ahora era caos silencioso. El poder del dinero y la influencia se enfrentaba a algo que no podían comprar: la compasión y la determinación de alguien que no tenía nada más que su humanidad. Cada hombre en la sala comprendió, sin palabras, que aquello ya no era un juego que pudieran controlar. Con un movimiento calculado, el hombre se colocó delante de la joven, protegiéndola sin siquiera tocarla. Su simple presencia era un acto de desafío, un recordatorio de que, incluso en un mundo diseñado para aplastar a los débiles, una sola persona podía hacer la diferencia. La joven respiró hondo. La tensión dentro de ella comenzó a transformarse en algo distinto: esperanza. No estaba segura de lo que vendría, pero sabía que alguien, finalmente, había decidido luchar por ella. El miedo seguía ahí, pero ya no la dominaba por completo. Y en ese instante, lo que parecía imposible se volvió real. La injusticia fue interrumpida. La subasta, diseñada para ser implacable, se detuvo. Los que habían creído tener el control absoluto ahora miraban con incertidumbre. Un acto de valentía había cambiado el curso de todo. Ese momento no fue solo una victoria temporal, fue un recordatorio de que incluso los sistemas más crueles pueden ser desafiados, que la humanidad, la determinación y la compasión, aunque parezcan pequeñas frente al poder, tienen un impacto que no puede medirse. La joven comprendió que había sobrevivido, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Había recuperado algo que creía perdido: la capacidad de confiar, de creer que alguien podía luchar por ella. Y el hombre, a su manera, también había cambiado, porque enfrentarse al miedo y hacer lo correcto, incluso sin garantías, revela el verdadero valor de una persona. El mundo fuera de esa sala siguió girando, ignorante de lo que había ocurrido. Pero dentro, dos vidas habían cambiado para siempre. La joven había sido salvada, y un hombre sin poder había demostrado que a veces un solo acto de coraje puede desafiar un sistema entero. Ahora la pregunta que queda flotando es inevitable: ¿cuántas vidas siguen siendo silenciadas? ¿Cuántas injusticias esperan a que alguien, aunque parezca impotente, diga basta? Porque la verdadera valentía no se mide por lo que uno posee, sino por lo que está dispuesto a arriesgar. La joven finalmente fue retirada de la sala. Sus piernas temblaban, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Había sobrevivido a lo que parecía inevitable, y cada latido de su corazón le recordaba que aún estaba viva. El hombre que la había protegido permaneció unos pasos atrás, vigilando, asegurándose de que nadie más intentara reclamarla como si fuera un objeto. Su acción había cambiado todo, pero él sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Fuera de las paredes de aquella subasta, la ciudad continuaba indiferente. Nadie sabía lo que había ocurrido dentro. Para el mundo, ella era solo una más entre miles que sufrían en silencio. Pero para ella, ese instante había significado la diferencia entre la vida y la muerte. Y para el hombre había sido una revelación sobre su propia capacidad de actuar, de resistir, de desafiar lo que parecía imposible. A lo largo del camino, mientras la joven caminaba junto a él, sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos dolorosos: la infancia, la pobreza, las veces que fue ignorada o humillada por su color de piel. Todo aquello aún estaba allí, pero ahora había un hilo de esperanza que podía sostenerse. Por primera vez sintió que alguien la veía como persona, no como objeto. El viudo comprendió que su vida cambiaría también. Su acto de coraje no traería riqueza ni reconocimiento. Nadie en la sociedad lo aplaudiría ni lo celebraría en titulares, pero había hecho lo correcto, y eso era suficiente. Esa decisión, aunque silenciosa y anónima, tenía un poder que ningún dinero podía comprar. Mientras caminaban, una idea se hizo clara: el sistema puede aplastar, puede humillar, puede intentar borrar vidas, pero nunca podrá destruir la humanidad de quienes se atreven a defender lo que es justo. La joven estaba viva y con su supervivencia había demostrado que la compasión puede abrir grietas en las estructuras más opresivas. El impacto de esa noche no terminaría allí.
La historia de la joven y del hombre sin poder es un recordatorio de que el racismo y la injusticia existen todos los días, a veces en silencio, a veces de manera flagrante, pero también demuestra que un solo acto de valentía puede cambiar el curso de una vida. Una decisión puede desafiar siglos de opresión, aunque sea de manera invisible para el mundo. Finalmente, mientras la joven recuperaba fuerzas y respiraba con más libertad, la lección quedó clara. La justicia no siempre proviene de instituciones o leyes, sino de personas que se niegan a mirar hacia otro lado. Y esa noche, un hombre común se convirtió en la diferencia entre la vida y la desaparición de una joven. Si este video te impactó, apoya nuestro canal, suscríbete para ver más historias reales cada día y no olvides darle like. Cada acción, cada visualización ayuda a que estas voces no sean olvidadas y que historias como esta sigan siendo contadas. La pregunta sigue abierta. ¿Quién se atreverá a actuar la próxima vez que la injusticia toque a alguien inocente? Ella estaba a salvo, pero su mente no dejaba de procesar lo que había sucedido. Cada paso que daba fuera del edificio era una mezcla de alivio y miedo. ¿Podría confiar en alguien otra vez? ¿Sería libre o simplemente estaba entrando en otra forma de vigilancia? La incertidumbre seguía siendo fuerte, pero por primera vez algo dentro de ella respiraba. Había visto que alguien podía decidir no mirar hacia otro lado, que alguien podía desafiar la injusticia simplemente por humanidad. El viudo, mientras caminaba a su lado, también sentía el peso de la noche. No había aplausos, no había reconocimiento público, pero había algo más importante. Había actuado. Había hecho lo correcto aunque el mundo siguiera ignorándolo. Ese acto silencioso se convertiría en una marca imborrable en su vida, una demostración de que la compasión y la valentía no necesitan permiso ni riqueza para existir. El camino hacia un futuro seguro sería largo, había riesgos y aún existía el mundo exterior con sus prejuicios, su racismo y su indiferencia, pero aquella noche había sembrado algo más fuerte que el miedo: esperanza. La joven comprendió que la vida aún podía ser suya para vivirla, y el hombre aprendió que el verdadero poder no está en el dinero ni en la posición social, sino en la capacidad de tomar una decisión ética cuando nadie más lo hará. La lección no se limita a ellos. Cada espectador que escucha esta historia debería preguntarse: ¿cuántas veces hemos mirado hacia otro lado? ¿Cuántas injusticias pequeñas o grandes permitimos que continúen por comodidad o miedo? Porque la historia de esta joven no es única. Ocurre todos los días en distintos lugares, en diferentes formas, a personas que no tienen voz ni protección. Sin embargo, la acción de una sola persona puede cambiarlo todo. Un acto de coraje puede abrir grietas en sistemas que parecen impenetrables, puede salvar una vida y puede inspirar a otros a no aceptar la injusticia. Lo que ocurrió esa noche no fue solo la salvación de una joven, fue un recordatorio de que cada uno tiene la capacidad de actuar cuando el mundo falla. Así que la pregunta final permanece: ¿seremos nosotros los que nos quedamos mirando o seremos los que nos levantamos a desafiar la injusticia aunque parezca imposible? Porque la valentía, la compasión y la humanidad siempre encuentran un camino, aunque sea uno que nadie esperaba. Si este video te impactó, apoya nuestro canal, suscríbete para ver más historias reales cada día.